Volver al deporte no implica competir. El reentrenamiento es clave para poder rendir después de una cirugía. En este video me interesa dejarte en claro desde el inicio de que un deportista o un paciente puede tener alta médica, puede tener alta kinésica y volver a su deporte. Pero volver al deporte no implica necesariamente rendir ni estar en la mejor performance física. De hecho, volver al deporte sin haber reentrenado ciertos patrones implica riesgo y denota un cierto nivel de improvisación en nuestra práctica diaria. El reentrenamiento no es la etapa donde dejamos de pensar en la rodilla como una lesión y empezamos a pensar en el deportista desde el alto rendimiento. Acá ya no alcanza con que no duela, sino que acá tiene que rendir y estar preparado para la demanda del deporte, la demanda de la vida cotidiana, de la actividad física que realiza la persona o inclusive de la vida laboral. Soy Javier Asinari, kinesiólogo y docente de equipo Physical, y en este video quiero que te quedes con que el reentrenamiento es inherente a cualquier persona. Más allá del alto rendimiento, es inherente a un adulto mayor en su actividad de vida cotidiana o al guerrero fin de semana, al weekend warrior que quiere jugar, competir y estar mejor que el rival o que sus compañeros, o por supuesto es inherente a un deportista de alto rendimiento. La falsa alta médica. Por eso, tener alta médica no significa estar listo para competir o para jugar. Y uno de los mayores problemas en el retorno al deporte es esa falsa sensación de alta. ¿Y por qué falsa? Porque, bueno, puedes tener el alta desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, porque recuperó la marcha, porque volvió a correr lineal o porque hizo algunos saltos en el consultorio. Pero la verdad es que el deporte en sí exige otras cosas. Exige potencia, exige velocidad, exige frenar, cambiar de dirección, la toma de decisión en altos niveles de incertidumbre, que en el consultorio no lo vas a poder entrenar. Ni siquiera hacerlo saltar un cajón va a representar la demanda o la carga desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista cognitivo, que implica saltar en medio de un partido, con un rival, con un estado de fatiga previo, con la presión de tener que ganar. Por eso, esta etapa, la etapa del reentrenamiento, es fundamental. Es fundamental no confundir estar habilitado con estar preparado. El reentrenamiento en este continuo de la rehabilitación, el entrenamiento exige justamente para cerrar esa brecha entre rehabilitación, la readaptación y el volver a competir, el volver al deporte. Capacidades claves a recuperar. En esta etapa, más allá de pensar en la función, tenemos que pensar en el rendimiento. Cuando entramos en esta fase, el foco tiene que cambiar. Tenemos que construir capacidades de alto rendimiento. Y acá hay 4 capacidades que no podemos negociar. La primera de ellas, la fuerza. La fuerza que sigue siendo la base, ¿no? Sigue siendo la estructura. Sin fuerza suficiente, no hay desaceleración eficiente, no hay estabilidad en los cambios de dirección, y no hay potencia o no hay producción de potencia desde el punto de vista del salto o del lanzamiento. Porque a lo largo de todo el proceso es la capacidad base la que nos da estructura, la que nos da cimiento firme para construir el resto de las capacidades. Pero que es clave entender qué orientaciones y qué manifestaciones de la fuerza vamos a entrenar. No podemos quedarnos solamente con la fase estructural que veíamos en la etapa pasada a lo largo de todo el proceso, sino también tenemos que pensar en la orientación neuromuscular de la fuerza, en la orientación neural, en producir fuerza en el menor tiempo posible. Con cargas altas, con cargas medias, con cargas bajas, tenemos que entrenar toda la curva de fuerza-velocidad. Y allí podemos utilizar manifestaciones isométricas explosivas, la fuerza dinámica rápida, la fuerza reactiva a través de saltos o lanzamientos y, por supuesto, mover cargas pesadas a la mejor velocidad de intención. Esto, en esta etapa, nos prepara para poder saltar, para poder acelerar, para poder frenar y volver nuevamente a acelerar y, sobre todo, para poder desarrollar la velocidad, la agilidad y la rapidez. Y allí, la segunda capacidad clave. La velocidad no es solamente correr rápido en línea recta, ni la agilidad es moverse fluido o solo moverse fluido rápido, sino que la velocidad, la agilidad y la rapidez están presentes e interconectadas en todo deporte, sobre todo deporte de situación. Implica acciones veloces, rápidas, con un claro componente mecánico, pero sobre todo también con un componente cognitivo. El componente cognitivo o la carga cognitiva está vinculada a la toma de decisiones a partir del procesamiento de la información visual, de la información auditiva, la información kinestésica, y esto también tenemos que reentrenarlo. Sobre todo después de procesos lesionales largos como un postoperatorio o una cirugía,
que tiene la persona fuera de su deporte, fuera de su entrenamiento, un largo periodo de tiempo. El caso de Martín, su KPI ante el retorno. Vamos a retomar el caso de Martín, nuestro deportista que tuvo una cirugía meniscal, que ya pasó por la etapa de la readaptación, que volvió a correr lineal, que volvió a saltar y que empezó a realizar sus primeros trabajos de campo con su equipo, los martes y los jueves. Generamos exposición progresiva, tiene buena tolerancia, pero la pregunta es, ¿está listo para competir? ¿Está listo para rendir? Y para responderla, nosotros tenemos que realizar una serie de pruebas que nos den una mirada objetiva de las capacidades físicas y que nos ayuden a tomar buena decisión. Si recordamos nuestro sistema, en la etapa de valoración cuantitativa podemos incluir la fuerza y dentro de la fuerza la saltabilidad como una expresión de fuerza, sobre todo como una expresión de fuerza neuromuscular. Y para ello nosotros utilizamos el CMJ o el salto con contramovimiento, que nos da información si contamos con sobre todo si contamos con una plataforma de fuerza, no solamente la altura, sino sobre todo respecto también a la calidad del salto en cuanto a asimetrías en la distribución del peso, asimetrías en el frenado, en la fase de empuje y sobre todo en el landing, en la caída, que ahí donde en lesiones o problemas de rodilla estas pruebas no mienten. También en este sentido utilizamos el drop jump o el salto con caída, que nos da información sobre todo sobre el grado de reactividad o la fuerza reactiva del miembro inferior y podemos comparar lado derecho versus lado izquierdo, el lado lesionado versus el lado no lesionado y entender si tenemos que mejorar esta cualidad de la fuerza o estamos con buenos parámetros. Entonces también nos sirve para mirar asimetrías, sobre todo en cuádriceps, en isquiotibiales, buscando un índice de simetría que no sea menor del 90%. Y si eso está ok, junto con los criterios de saltabilidad y la exposición semanal, es decir, que se exponga a una carga de trabajo, a una carga de entrenamiento similar a la que venía tolerando previo a la lesión, son herramientas más que confiables para saber que es capaz de rendir en su deporte, que está preparado, que tiene buenos niveles de capacidad física para poder competir. Pero también existen pruebas de velocidad o de agilidad como el test T, el test de Illinois o el 505 que podemos sumar en esta batería de pruebas para poder determinar déficit, asimetrías o limitaciones a seguir reentrenando antes de su retorno al deporte. Modelo RTP basado en datos. En nuestro modelo nos gusta decidir con información más allá de las sensaciones o la subjetividad. Esta subjetividad, por supuesto, no es descartable, ni mucho menos al contrario, la confianza y seguridad que nos transmiten los pacientes o el deportista es clave, fundamental, pero contar con herramientas objetivas, saber qué evaluar y para qué evaluar, y sobre todo entender de qué me sirve en la planificación esta información, realmente te cambia el juego, te cambia la mirada y transforma tu práctica profesional. Por lo tanto, a nosotros nos gusta decidir el retorno al deporte una vez que entendemos que la capacidad del deportista, del paciente, está alineada con las demandas o las exigencias propias del deporte. Por eso, en nuestro sistema, en nuestro modelo, esto es simple. Primero, definimos qué demanda tiene el deporte, si es de fútbol, básquetbol y lo que sea. Establecemos la serie de objetivos y los key results o los indicadores para esa demanda y sobre todo definimos cómo vamos a medir esos indicadores y si tenemos los recursos para poder medirlos, para luego exponer de forma progresiva esas capacidades hasta igualarlos a través de la selección de ejercicios y la dinámica de carga. Porque sabemos que si la demanda supera la capacidad, el riesgo sube. No sabemos si se va a lesionar o reincidir, pero sí que aumenta el riesgo, mientras que si la capacidad es buena o por encima de la demanda, el retorno al deporte se sostiene en el tiempo. El riesgo no lo vamos a eliminar, porque eso depende de la carga, del tiempo, de la exposición y muchos otros factores como vimos en nuestros sistemas dinámicos complejos. Pero al menos controlamos algunas variables muy sensibles. ¿Cómo medir sin laboratorio? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenés tanta tecnología? ¿No evalúo? Y la respuesta es que no necesitas un laboratorio de biomecánica para medir bien. Y que algunos testeos pueden reemplazarse por otros, ya que hoy existen herramientas simples y accesibles para poder evaluar. Es decir, por ejemplo, para evaluar la saltabilidad vertical, herramientas como el MyJump son de muy bajo costo, son fiables, son válidas y te permiten establecer cálculos de asimetrías y valorar, por ejemplo, la calidad, lo cualitativo de un salto de forma simple, de forma segura, confiable. Y solamente necesitas de un celular. Si no tenés esa herramienta, puedes evaluar saltos horizontales en lugar de los saltos verticales que durante mucho tiempo
fueron la herramienta por excelencia para poder evaluar las asimetrías. Hoy sabemos, gracias al trabajo de Kosifaki, que los saltos horizontales subestiman un poco la función de la rodilla, sobre todo en la fase propulsiva, y que más bien sirven para ver los frenos o para ver los aterrizajes desde un punto de vista cualitativo. Por eso tendemos a seleccionar más los saltos verticales, pero no por ello son menos importantes o son menos válidos que tenés que descartar. Y si no tenés un dinamómetro para evaluar la fuerza isométrica, podés utilizar pruebas de estimación de la repetición máxima, por ejemplo, o pruebas de resistencia a la fuerza, como una pista del banco o un puente de isquio a una pierna. Lo importante es saber qué querés conocer, qué recursos contás en tu consultorio o en tu espacio de trabajo para a partir de ahí seleccionar la mejor prueba que se adapte a tu sistema y que te permita tomar decisiones sólidas. El reentrenamiento no es una etapa más. Es la diferencia entre volver y volver a rendir, volver a competir. El alta médica no es el alta deportiva. Y el rendimiento se construye, se mide y se expone de forma progresiva. Desde el consultorio o el gimnasio a los trabajos de campo, donde debemos llevar a nuestros deportistas, al paciente, del alto control al alto caos, en un continuo que para nosotros va de la rehabilitación a la performance y donde es necesario construir calidad de movimiento, condición física, desarrollar drills específicos del deporte y que el paciente, en este caso Martín, tolere carga de una estructura semanal típica de entrenamiento. Tradicionalmente, esta etapa estamos con 2 estímulos de fuerza, con una orientación neuromuscular, una orientación neural, entrenando toda la curva de fuerza-velocidad. Lejos del fallo, para no generar fatiga, pero sí con cargas que sean estimulantes, desde lo mecánico, desde lo neural, para seguir mejorando el nivel de fuerza, para seguir mejorando el rendimiento y por supuesto para sostener esa estructura, sostener esos cimientos para que tolere la carga de entrenamiento en campo, que habitualmente suele ser entre 1 a 2 veces a la semana. En estos trabajos de campo buscamos ir de alto control al alto caos, siguiendo el modelo de Taberner, o bien siguiendo el modelo de Buchtorpe, vamos de lo lineal a lo multidireccional, de lo programado a lo no programado, de trabajar sin elemento a incluirlo dentro de distintos drills específicos del deporte. Aspectos esenciales de la sobrecarga progresiva, de los principios de especificidad, del principio SIDE, en un modelo donde avanzamos por etapas, donde vamos chequeando siempre los síntomas, donde vamos chequeando la clínica, cuestiones como el dolor, molestias, la inflamación, de alguna manera van guiándonos, continuando por supuesto con el entrenamiento de fuerza hasta el entrenamiento con el equipo. En estos momentos nos gusta dividir o desmenuzar los movimientos deportivos generalmente en 2. En movimientos lineales, que implican la aceleración, la velocidad máxima y también la desaceleración o el correr hacia atrás, que son todas drills específicos del deporte, para luego ir hacia movimientos multidireccionales, ¿no? En un continuo que sea progresivo, que no sea lineal, que sea ondulante, donde poco a poco vamos integrando la agilidad y las cuestiones perceptivas, la carga cognitiva de la agilidad. En una primera etapa, en la etapa de alto control, priorizamos siempre el retorno a la carrera de baja velocidad, buscamos desarrollar confianza, un bajo impacto musculoesquelético, pero que la persona vuelva a tomar contacto con el campo. Pero en una etapa intermedia, allí ya empezamos a incorporar la estructura semanal de entrenamiento, una etapa de moderado caos, donde empezamos a incluir gestos técnicos del deporte, tácticos y un cierto mayor nivel de incertidumbre. Para la última etapa, ya pensar en incluir drills técnicos o tácticos, un 1 versus 0, un 1 versus 1, con alta variabilidad, toma de decisión, sin fatiga, y para luego también entrenar en condiciones fatigantes, que sabemos que en el deporte sucede y que te expone a un mayor riesgo de lesiones. Como vemos, el trabajo de campo para nosotros es parte integral de toda la rehabilitación, adaptación y entrenamiento deportivo. Es un proceso, en un proceso de retorno al deporte, un retorno a la performance que es dinámico, que no es lineal, que depende del contexto, que está sujeto a la individualidad de cada paciente y que en donde deberíamos ser capaces de desarrollar calidad de movimiento, como bien decíamos, condición física, drills propios del deporte, tenemos que pasar por situaciones propias del deporte y incorporar la carga semanal de entrenamiento o al menos la que tenía previo a la lesión. Por eso me gustaría dejarte una pregunta para cerrar esta serie de videos. ¿Qué estás midiendo hoy para decidir el retorno de juego de tus deportistas? ¿Tu sistema integra este continuo que vaya de la rehabilitación, la adaptación hasta el reentrenamiento para poder acompañar a tus pacientes, para poder acompañar al deportista hasta un retorno a sus actividades de forma segura? Si no, acá tienes una gran oportunidad para replantear tu modelo de atención y transformar la mirada
con la que estás entendiendo la rehabilitación, la adaptación y el reentrenamiento.